Buenas noches. Bueno, para mí es un placer dar inicio a la semana de charlas de la Escuela de Derecho, precisamente en el marco del eslogan del detonante del cambio de la universidad. Se viene programando una serie de charlas por las distintas escuelas que tiene esta universidad, de manera de que todos los estudiantes y la comunidad en general tenga acceso a distintos temas de relevancia o importancia nacional. Para darle inicio a estas charlas hemos seleccionado una charla relacionada con lo que es la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Agrario. Para ustedes que son estudiantes de Derecho, hay algunos que ya están avanzados y tal vez van a tener la posibilidad de tener contacto directamente con la materia al final de su carrera, pero es importante que desde ya vayan conociendo todos los aspectos que tienen que ver con esta reforma procesal, la cual va a entrar a regir a partir del 27 de febrero del año 2020. Eso significa de que debemos ir adelante, conociendo todo lo que es la normativa que ustedes, cuando estén litigando, van a tener en práctica. Para eso, hoy hemos invitado a un profesor aquí de la universidad, quien es una persona que tiene amplia experiencia, que es el máster Antonio Arcia Carranza. Don Antonio, aparte de ser profesor aquí en la Universidad de la Cátedra de Derecho Agrario y de Derechos Reales 1 y 2, es máster en Derecho Ambiental, es especialista en Derecho Agrario, tiene una maestría en Administración de Justicia con énfasis en Derecho Civil y tiene más de 20 años de ser juez y actualmente es el coordinador del Tribunal Agrario. Para el que no lo sabe, en Costa Rica solo hay un Tribunal Agrario, entonces es la máxima autoridad en la materia en este momento. Y aparte de contar con ese currículum, tenemos el placer de que es profesor de esta universidad. Así que la idea es que el tiempo sea provechoso, entonces sin más preámbulos le voy a dar la palabra a don Antonio Arcia, a quien le agradezco su presencia. Muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar aquí, tener la oportunidad de iniciar estas charlas con una conferencia sobre el nuevo, nosotros le decimos en este momento CEPA, Código Procesal Agrario, el cual viene a solucionar una serie de problemas que se tenían actualmente en la jurisdicción, por cuanto solo se contaba con una ley de 60 artículos y solo regulaba básicamente aspectos procesales. Ya aquí, pero muy pocos y casi todo teníamos que aplicar el Código Civil y en algunas ocasiones también el Código Laboral. El artículo 26 de la ley actual dice que en primera instancia aplicamos el Código Laboral y si no está regulado en el Código Laboral, aplicábamos el Código Procesal Civil. Con esta nueva normativa se viene a solucionar un poco el problema que ha tenido la jurisdicción agraria en cuanto a toda la parte procesal y se nos amplía con este nuevo código un montón de competencias que actualmente no teníamos. Entonces la idea es hablar un poco de manera general de las competencias que vamos a tener con este nuevo código procesal y hay algunas de ellas inclusive que vienen reguladas hasta ahora en este código, pero ya el tribunal venía aplicándola por jurisprudencia, algunas cosas que van a generar inclusive conflictos de competencia tanto con lo civil como con lo contencioso administrativo. Entonces hemos tenido a la fecha conflictos de competencia con estas dos jurisdicciones, pero a partir de esta nueva normativa creo que los choques de competencia van a ser en mayor grado. Actualmente, la ley de la jurisdicción agraria trata de regular todo lo que es producción, transformación, industrialización y comercialización de productos agrarios. Generalmente se dice que se ven en la materia agraria si van conexos al mismo productor. Entonces, si el mismo productor realiza todo el ciclo completo, además de la producción, también industrializa, ¿verdad?, y a la vez comercializa, todos los contratos que tuvieran que ver con ese empresario agrario se ven en lo agrario, ¿verdad?
Independientemente, aquí vamos a ver algunos conflictos más adelante de competencia desleal, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, y ustedes me dicen, es que eso es comercial. Le digo, sí, es comercial, pero desde un punto de vista, estamos hablando muchas veces de conflictos de competencia entre empresas agrarias. Entonces, desde ese punto de vista, se ve en lo agrario. Generalmente, como les decía, va ligado a la producción, transformación, industrialización y comercialización. Con esta nueva normativa se nos impregna una gran cantidad de materia y también regulamos algunos procesos específicamente en el nuevo código, que antes no los aplicábamos. Entonces nosotros, por ejemplo, para ver interdictos aplicábamos el Código Procesal Civil. Ahora con esta nueva normativa nosotros regulamos también, digamos, esta vía sumaria de los interdictos ya viene regulada, viene intervención, administración por intervención judicial y otra serie de un proceso. Vamos a ver los procesos sucesorios, se van a ver en lo agrario, se va a ver también, bueno, aparte de la competencia desleal, todo lo que tiene que ver con transgénicos, modificaciones de semillas, etcétera. Actualmente, no sé si ustedes han visto que ahora se producen flores negras, verdes, de cualquier color que se quiera, todas esas son modificaciones genéticas. Todos los conflictos que tengan que ver con estos cambios genéticos, todo esto se verá en la jurisdicción agraria también. En el nuevo código se nos introduce el tema de la valorización y aparte de eso también un poco las actividades conexas. Generalmente decíamos que se veían en la materia agraria aquellas actividades que iban conexas a la producción, entonces siempre y cuando las realizara el mismo productor. Entonces yo les pregunto a ustedes saben lo que es la fumigación aérea. Generalmente cuando se practica la fumigación para cultivos, digamos si usted contrataba ese servicio de fumigación para fumigar las plantaciones, usted dice, bueno, es que ese es simplemente un servicio, eso no tiene nada que ver con agrario porque es alguien prestando el servicio agrario. Pero desde el punto de vista con el nuevo código, todo esto se ve como actividades conexas. Entonces, al verse como actividades conexas a la producción, también se ventilarán en la vía agraria. E igualmente, la preparación de la tierra. A veces una persona puede ser un gran empresario agrario sin siquiera tener bienes, sin siquiera tener máquinas, simplemente todo lo contrata. Entonces contrata, por ejemplo, a las personas para que muevan la tierra, para que la tierra la preparen para sembrar, posteriormente contrata el servicio de siembra con otra empresa, igualmente la corta y el aprovechamiento. Y muchas veces son grandes empresarios agrarios y simplemente lo único que hacen son organizar los factores, factor económico y la producción. Y a la vez no tienen ni un solo bien agrario y son excelentes productores agrarios. Cuando hablamos de valorización, generalmente hablamos de todo el valor agregado que usted le puede agregar a la producción. Cuando hablamos de agrario, todo el mundo piensa en la tierra y piensa simplemente en la parte primaria, que es la producción de naranjas, de arroz, de frijoles, de ganado, solo la base primaria. Pero generalmente acá, ya en nuestro país, por ejemplo, lo vemos con el café, que la valorización de algunos productos en diferentes regiones, nosotros tenemos a veces
el café se vende a un precio elevadísimo, de ciertos sectores. ¿Por qué? Porque ya va ligado también a todo lo que tiene que ver con marcas, a todo lo que tiene que ver con denominaciones de origen, ¿verdad? Entonces todo depende. El café, por ejemplo, la zona de Tarrazú o el café de la zona de Naranjo, y se vende el saco a miles de dólares en Japón y en otros países. Entonces ya va impregnado dentro de la producción todo lo que tiene que ver también con la valorización, ¿verdad? A veces se dan problemas que tienen que ver ya sea con lo que se produce, ya sea animal o vegetal. Entonces yo les puedo mencionar, ustedes me dirían, bueno, si una res está enferma y puede provocar daño a las personas por la leche, digamos, usted le vende la leche a la Dos Pinos, la Dos Pinos llega, recolecta la leche, y si esa leche tiene alguna enfermedad puede provocar un daño a las personas. Aquí también ya tiene que ver la trazabilidad del producto, desde que se produce hasta la mesa. Entonces, tuvimos recientemente un caso de unas vacas enfermas que la Dos Pinos no le quería recibir la leche a unos ganaderos porque en apariencia había 2 individuos contaminados de brucelosis. Entonces, si se recibían esos individuos, esa leche producida, que ellos la recogían y la mezclaban con toda la demás, puede provocar un daño a la salud. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos ya conflictos que se dan entre el empresario agrario, por ejemplo, con SENASA, porque SENASA le dice, ok, usted tiene que sacrificar esos animales, ¿verdad? La persona no querían sacrificar los animales y entonces la Dos Pinos le dice, no le recibo el producto, no le recibo la producción de leche, y eran cantidades de leche que producían unas fincas ganaderas. Entonces ese conflicto se ventiló en la vía agraria por cuanto, y no solo ellos demandan a la Dos Pinos por no recibirle el producto, y demandan a SENASA porque dice que les está causando un perjuicio, porque ellos consideraban que las 2 reses no estaban contaminadas. Hay un factor importante que se debe proteger la salud, y entonces ante la amenaza de un daño público que se puede causar por la enfermedad de la brucelosis, es preferible no recibir esa leche porque puede contaminar a las personas. Aquí también viene con el nuevo código todo lo que es la trazabilidad. Entonces todo depende del manejo que se le dé, ya sea los productos vegetales o productos animales, que pueden provocar algún daño por contaminaciones de los productos, a veces por estar mal refrigerados. Por ejemplo, en el campo es muy dado a cuajar la leche para hacer los quesos, ¿verdad? Entonces si usted manipula mal esos productos, puede provocar también enfermedades en las personas. Entonces ya también aquí tenemos todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de los productos. Si, como les digo, desde que se produce hasta que se sirve en la mesa. Entonces todos los que manipulan esos productos agrarios tendrían responsabilidad. Todo depende de dónde se dé la contaminación, así tendrá que responder por daños y perjuicios que se le pueda causar a las personas o otros daños que se puedan provocar. Entonces tenemos todo lo que tiene que ver con controles sanitarios, ¿verdad? Tanto fitosanitarios como de zoosanitarios, que también nos corresponde conocer a la vía agraria. Entonces ese tipo de conflictos ya estamos, si bien es cierto, con esta nueva ley ya se especifica claramente esos puntos, ya el Tribunal Agrario venía desde hace varios años también a través de la jurisprudencia, venía resolviéndolos. Entonces lo que hicimos prácticamente con el nuevo código fue legalizarlos tal y como lo veníamos haciendo.
Las actividades auxiliares, bueno, ya les mencioné sobre las actividades auxiliares, tanto para preparación de los terrenos, fumigación, corta, recolección, suministros. Tenemos conflictos que se dan, por ejemplo, con las ventas de agroquímicos. Muchas veces usted llega a comprar el agroquímico que necesita y quien le hace la receta son los mismos vendedores en las mismas empresas donde distribuyen agroquímicos. Le dicen, ok, tanto de esto, la mezcla, y muchas veces resulta que con la mezcla que se le dio usted llegó y atomizó la plantación y la plantación se le dañó completamente. Entonces, ¿quién responde por ese daño causado al agricultor? Generalmente tienen responsabilidad tanto el que hace el producto como el que lo comercia. Entonces, desde ese punto de vista, los daños y perjuicios se le pueden cobrar a cualquiera, ¿verdad? Tuvimos unos casos ahí en Tarazú con cafetales que se dañaron por el tipo de fumigación que se les hizo o atomización que se le hizo a las plantas, en virtud de mezclas que recomendaba la empresa productora, que al final lo que le provocaron fue un daño a las plantaciones, ¿verdad? También tenemos dentro de la competencia agraria todo lo que tiene que ver con actos y contratos donde participe un empresario agrario. Si el caso de la Dos Pinos, todo el mundo a veces pregunta, dicen, bueno, la Dos Pinos es una empresa que están afiliados un montón de productores de leche, ¿ah? Entonces ustedes dicen, los contratos que hace la Dos Pinos se ventilan en lo agrario. Ahí a veces uno dice, es una cooperativa que está conformada por una unión de productores de leche, ¿verdad? Pero nosotros hemos dicho que propiamente, digamos, los contratos que haga la Dos Pinos en cuanto a la comercialización de sus productos no estarían cubiertos dentro de lo agrario, porque si bien es cierto, la cooperativa está conformada por productores de leche, no son directamente los productores los que hacen, digamos, transforman, industrializan y comercializan, sino que lo hace, digamos, la cooperativa como tal, y no ellos propiamente. Si fueran ellos directamente los que hacen la comercialización, ya ese sí, digamos, la relación productor-cooperativa sí se ventilaría en lo agrario. Nosotros hemos tenido casos donde sí se da un conflicto, digamos, entre el contrato de entrega del productor con la Dos Pinos y la cantidad de leche que le recibe en cuestiones, ese tipo de cosas. Ese tipo de contrato sí se ventila en la vía agraria porque ya es directamente participa el empresario agrario como tal dentro del contrato. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, sí se conoce en la vía agraria. Hay contratos constitutivos de empresa agraria. Si yo voy a comprar una finca para cultivos, ya ese contrato de compraventa en sí mismo es un contrato constitutivo de empresa agraria. ¿Por qué? Por lo que el fin de la compra de ese fondo es destinarlo, digamos, a la producción. Entonces, generalmente el contrato de compraventa en sí mismo se convierte en un contrato constitutivo de empresa agraria. La nueva ley nos habla de desarrollo rural, ya no solo nos habla de todo lo que es la producción, transformación, industrialización y comercialización de productos agrícolas, sino que nos habla del desarrollo rural. Entonces, ¿qué es el desarrollo rural? Entonces, yo les pongo un ejemplo. El INDER compra tierras para entregárselo a los campesinos y generalmente desarrollan centros de población. Entonces, en el centro de población se dan lotes para hacer un taller, se dan lotes para hacer una fábrica, se dan lotes para hacer… Entonces usted dice, si estamos hablando de desarrollo rural y eso va ligado
a la parcelación que hace el INDER para darle a los campesinos para que puedan producir, entonces eso va ligado también dentro del desarrollo rural. Actualmente a veces nos toca resolver asuntos que usted dice que tiene que ver un arrendamiento de un local para reparación de bicicletas, ¿verdad?, con lo agrario, pero si lo vemos desde el punto de vista del desarrollo rural, cuando es el INDER, por ejemplo, que hace los centros de población, es con la finalidad de que los parceleros estén muy cerca de los terrenos donde cultivan, entonces todo va ligado a ese desarrollo rural, entonces muchas veces esos arrendamientos se ven en lo agrario. Actualmente con la franja fronteriza pasa lo mismo, todos me imagino que han ido a Paso Canoas, ¿verdad? Y ahí en Paso Canoas, ese es un terreno, todo lo que es la franja fronteriza está administrado por el INDER. Entonces los conflictos que se desarrollan dentro de esas áreas que en principio no son agrarios, partiendo de la actividad de lo que es el desarrollo rural, generalmente los conflictos se conocen en la vía agraria. Actualmente, nosotros en agrario, a veces me preguntan cuál es la diferencia entre agrario y civil. Yo les digo, la aplicación de un procedimiento especial. Nosotros en agrario prácticamente vemos todo lo que se ve en derecho civil y más, porque nos corresponde aplicar todo lo que es normativas especiales, ¿verdad? Yo veo derechos reales todos los días tenemos derechos reales. Tenemos actualmente, ustedes me dicen, ¿ustedes tienen cobro judicial? Tenemos cobro judicial. Artículo 1 de la Ley de Cobro Judicial nos da competencia para conocer todo lo que tiene que ver con cobro judicial respecto a los créditos agrarios. Actualmente se define, digamos, en los procesos cobratorios la competencia en agrario. Se dice que va ligado a el plan de inversión. Si el plan de inversión está ligado a alguna actividad productiva agraria, con la ley actual se ve en lo agrario, ¿verdad? Si el plan de inversión no es agrario, actualmente se ve en los juzgados civiles, generalmente en los procesos cobratorios, ¿verdad?, en los juzgados cobratorios. Con el nuevo Código Procesal se da una reforma. Si el crédito en un inicio, el plan de inversión no es agrario, para ponerles un ejemplo, usted saca un crédito para comprar un carro y resulta que saca un crédito de 20 millones para comprar un carro y usted puso como garantía, una garantía hipotecaria, otorgó una garantía hipotecaria sobre un bien que está dedicado a alguna actividad productiva agraria. Con el nuevo código, ese proceso de ejecución se ventilará en la vía agraria. Actualmente, usted dice, el plan de inversión no es agrario, no se ve en lo agrario, pero con la nueva reforma procesal, siempre que esté un bien agrario, aunque el plan de inversión no haya sido ese, se ventilará en la vía agraria. Entonces ya aquí estamos introduciendo cambios con respecto a la forma en que se resuelve actualmente y lo que se va a resolver a partir del 27 de febrero del próximo año. En cuanto a los derechos reales que les mencionaba, nosotros vemos acciones reivindicatorias, acciones posesorias, doble matriculación, acción negatoria, acción declarativa, títulos repetidos y otra serie de acciones propias de la patología negocial, siempre y cuando el bien que está en discusión sea un bien agrario. Porque si lo que se está discutiendo es una acción reivindicatoria sobre una casa de habitación con su lotecito, en principio eso no tiene nada que ver con agrario, ¿va? Pero si se está discutiendo una acción reivindicatoria sobre un bien de naturaleza productiva, la acción reivindicatoria se tendría que conocer en la vía agraria.
algunas cosas que no sé si ustedes conocen el Instituto Nacional de Biodiversidad, ahí en Santo Domingo Heredia. ¿Quién sabe qué es la actividad que realiza el Instituto Nacional de Biodiversidad? El INBio. ¿Cuál es la actividad principal? ¿Alguno sabe? Todo el mundo llega a visitarlo como que fuera Hay especies, ahí tienen colecciones de animales, de insectos y un montón de cosas, pero la labor principal que hace el Instituto Nacional de Biodiversidad es la bioprospección química. Generalmente la mayoría de productos farmacéuticos se hacen a base de plantas. Entonces lo que hace el Instituto Nacional de Biodiversidad son experimentos en el sentido de extraer todos esos extractos de las plantas con la finalidad de producir fármacos. Pero realmente no lo hacen ellos simplemente hacen la extracción y tienen un convenio con la Merck Sharp & Dohme donde ellos les envían todos esos extractos con la finalidad de que ellos investiguen la elaboración de productos farmacéuticos. Lo que se establece en el contrato que hizo el Instituto Nacional de Biodiversidad con la Merck Sharp & Dohme es una regalía si se llega a descubrir algún medicamento a través de los extractos que ellos les envían. Ellos recibirían un 25% de las ventas, ¿verdad?, como regalías. Ese era un contrato que casi nadie lo conoce. Yo tuve la oportunidad de conocerlo porque fui jefe del departamento legal de la Dirección de Vida Silvestre y ahí entonces metí mano y sacamos un porcentaje también si se llegan a descubrir, porque el INBio estaría negociando con la biodiversidad de nuestro país y es un órgano independiente. Entonces, ¿por qué el Estado no recibe nada si es el dueño en principio de las especies? Entonces, en ese sentido se negoció también, por lo menos un 5% iría para el Estado. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, se llega a descubrir un medicamento a raíz de esos extractos, ¿verdad?, a través de la bioprospección que hace el INBio, y se llega a descubrir un producto farmacéutico y hay un conflicto porque no quieren pagar las regalías? ¿Dónde se conocería eso? Eso se conocería en la vía agraria. Con la nueva ley se determina claramente que todos esos aspectos de bioprospección se verían en la vía agraria. Actualmente el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad establece que todos los conflictos particulares que se susciten en la aplicación de esa ley, la Ley de Biodiversidad, se ventilará en la vía agraria. Entonces, en lo agrario tenemos también algunas competencias otorgadas por normas especiales. Actualmente, aquí hablamos de una serie de competencias. Actualmente, con el nuevo Código Procesal Civil se eliminaron dos tipos de interdicto, ¿no?, con el nuevo Código Procesal Civil, pero con el nuevo Código Procesal Agrario se mantienen los mismos 5 acciones interdictales que se conocían, se mantienen en el nuevo Código Procesal Agrario. En el civil se eliminan 2, pero en lo agrario sí se verían completos, los 5. Y eso porque se estableció un proceso sumario interdictal en el nuevo Código Procesal Agrario. Aplicábamos supletoriamente el Código Procesal Civil, pero con el nuevo Código Procesal Agrario se tiene estipulado en el mismo código, entonces ya no tenemos que hacer referencia a la normativa procesal civil.
Igual se mantiene la competencia para ver todo lo que es localizaciones de derecho, división de cosa común, acciones de linde y amojonamiento, informaciones posesorias. O sea, mantenemos toda esa competencia, se sigue manteniendo. Aquí se mencionan todos los actos y contratos vinculados al ejercicio de actividades y servicios agrarios. Por ahí les mencionaba, por ejemplo, los servicios de fumigación, los servicios de preparación de terreno, los servicios de corta. Muchas veces en las plantaciones, como les decía, si hay una persona que organiza los factores de producción, ¿verdad?, perfectamente contrata todo lo que hay que hacer en un cultivo, ¿verdad?, y puede ser un gran empresario sin siquiera tocar la tierra nunca, ¿verdad? Actualmente está vigente una ley que tiene más de 4 años ya de estar vigente y nadie la conoce, que es la Ley de Garantías Mobiliarias. La Ley de Garantías Mobiliarias, yo no sé qué está pasando en todas las universidades y las estamos dejando de lado. Yo le pregunto a los estudiantes, ¿ustedes vieron la Ley de Garantías Mobiliarias? Y no saben de qué les estoy hablando. Anteriormente en agrario se utilizaba mucho todo lo que es prendas. ¿Por qué? Porque toda la maquinaria usted la podía prendar. Actualmente las prendas, las únicas que quedaron son los de botes, embarcaciones y automóviles. Eso fue lo único que quedó vigente con la Ley de Garantías Mobiliarias. Prácticamente desaparecieron todo lo que son prendas de cosechas. Nosotros prendábamos las cosechas, ¿verdad?, para obtener un crédito agrario. Ahora con la Ley de Garantías Mobiliarias usted no puede prendar las cosechas. Había inclusive una prenda de árbol contenida en la ley forestal. Con la vigencia de la Ley de Garantías Mobiliarias, o sea, todo ese tipo de prendas prácticamente desapareció. Y era importante porque muchas veces la misma maquinaria servía para financiar a los agricultores, ¿verdad? Actualmente, a través de la Ley de Garantías Mobiliarias, perfectamente podría obtener un crédito, pero se establece de una forma diferente. ¿Por qué? Porque antes prácticamente usted tenía que ir a ejecutar en la vía judicial para quedarse con el bien. Actualmente con la Ley de Garantías Mobiliarias prácticamente lo que se hace es un remate privado de todos los bienes y muchas veces se lo deja la misma persona. Entonces prácticamente, antes hablábamos de que el pacto comisorio era prohibido en Costa Rica, pero creo que ha habido por lo menos 2 normas que ha permitido el pacto comisorio en nuestro país. Y el otro es todo lo que regula los fideicomisos de garantía, porque prácticamente te ejecutan en vía privada y quedaste sin los bienes sin necesidad de ir a la vía judicial. Nosotros también, como les decía, tenemos los contratos de seguros agrarios para las producciones, ¿verdad? Es muy dado que acá en nuestro país el campesino generalmente tiene todo lo que es el riesgo económico, ¿verdad?, y el riesgo biológico climatológico. ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista económico, si tiene pérdidas en sus cultivos porque no le produjeron o vino un temporal y se los arrasó, vino el huracán Mitch, el huracán Juana o el que acaba de pasar y le dejó toda la plantación inservible. Entonces, generalmente los campesinos recurren a todo lo que son seguros de las cosechas, ¿verdad?, para no verse tan afectados cuando hay este tipo de situaciones que son últimamente muy comunes en nuestro país.
El productor también tiene el riesgo biológico. ¿Qué pasa? Muchas veces resulta que le venden una semilla y a la hora de cultivar la tierra, esta semilla no germinó. Entonces, al no germinar, prácticamente pierde toda la producción. ¿Y cuál es el problema de que pierdan toda la producción? Generalmente, ellos siembran con créditos. Entonces, si el productor no pudo producir y no va a poder pagar porque no va a tener la cosecha, lo que va a pasar es que generalmente los bancos ejecuten los créditos y pierdan las propiedades. Por lo menos actualmente hubo un cambio en cuanto a las ejecuciones que hacen los bancos, porque con la ley anterior muchas veces ofrecían en los remates un colón, se adjudicaban el bien por un colón, la persona seguía con la deuda y quedaban sin las propiedades y con la deuda siempre pendiente. Actualmente con la ley de cobro judicial el bien se valora y se saca por el valor del bien, el remate. Anteriormente, como les digo, los bancos se hicieron millonarios a costa de los pobres agricultores. Nosotros también tenemos como competencia todo lo que es la protección de los recursos genéticos. Partiendo de la misma ley de biodiversidad, nos da potestades muchas veces para, a través inclusive de medidas cautelares, parar cortas que se están haciendo, por ejemplo, en un área, en un determinado sector, y que digamos haya alguna especie que es oriunda de esa zona y puede desaparecer. Nosotros podemos tomar medidas cautelares con la finalidad de que no se puedan extraer o no se puedan hacer actividades que lleguen a desaparecer ciertas especies. Un ejemplo típico de esto fue con el caso Cruzitas, que ahí cortaron uno de los últimos reductos de bosque de almendro que quedaban en el país y prácticamente desaparecieron todo el almendro, que es un árbol vedado para la corta, y con los permisos que se dieron prácticamente cortaron y eran un lugar de anidamiento también de la lapa verde. Entonces estábamos destruyendo, o se destruyó parte del hábitat de la lapa verde, y además se terminaron de extinguir en ese sector todo lo que era árboles de almendros que habían ahí. Entonces nosotros podemos establecer a través de medidas cautelares la paralización, por ejemplo, de extracciones de ese tipo, con la finalidad de proteger las especies, los recursos y los ecosistemas. Tenemos también, no sé si alguno de ustedes conoce todo lo que son servicios ambientales que brinda la naturaleza, pago de servicios ambientales, todos los conflictos que tienen que ver con el PSA, también los conocemos en la vía agraria. Hemos tenido conflictos donde se llegan a tratar de extraer árboles, por ejemplo, de un bosque que está totalmente protegido, al cual se le están pagando servicios ambientales para conservar la montaña, conservar el bosque, y muchas veces entramos en conflictos entre particulares porque alguien se le metió y empieza a cortar todo lo que en principio está protegido a través de, por ejemplo, un servicio ambiental, ¿verdad? En la nueva normativa agraria se establece un proceso ambiental con la finalidad de proteger el ambiente. Igualmente todos los conflictos que tengan que ver con reparación, ¿verdad?,
e indemnización de los daños ambientales se ventilarán en la vía agraria. Así expuesto, digamos, en la nueva normativa, y como les digo, se trae un proceso especial ambiental con esa finalidad. Ya estamos conociendo todo lo que tiene que ver con modificaciones, muchas veces modificaciones genéticas a los productos. Hay generalmente aquí en nuestro país se realiza investigación, en otros países, para producir una especie o una semilla que sea más resistente, por ejemplo, en el tomate a las plagas, en el arroz igual, en el maíz igual. Entonces, muchas veces empezamos a modificar genéticamente las semillas, ¿verdad?, con la finalidad de hacerlas más resistentes, por ejemplo, a enfermedades. Entonces, desde ese punto de vista, todos los conflictos que tienen que ver con todas esas modificaciones genéticas se ven en lo agrario con la nueva ley, específicamente ya dictaminado, pero ya el tribunal también venía a través de jurisprudencia contemplando esa protección. Hemos tenido varios casos de competencia desleal, donde una empresa estaba manejando, digamos, un tipo de semillas de girasol y otras plantas de dragón que le llaman, y habían hecho modificaciones genéticas, y tenían unas personas que trabajaban con ellas, los cuales estaban sujetos a una serie de contratos que ellos no podían revelar las modificaciones que se hacen sobre las semillas. Y resulta que estas dos personas que laboraron un tiempo con esa empresa se fueron, hicieron una nueva empresa y empezaron a producir utilizando las semillas modificadas que tenía la empresa. Entonces, del año pasado sacamos 3 asuntos de ese tipo, ¿no?, donde se está discutiendo la responsabilidad por daños y perjuicios causados, y aparte de el conflicto de competencia desleal que se está haciendo, ¿verdad?, por parte de esos dos ex empleados, ¿verdad?, que estaban bajo una reserva de un contrato, que no podían utilizar inclusive ni dar a conocer las semillas, pero más bien lo que hicieron fue ponerles la competencia a ellos mismos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de conflictos ya viene regulado para la materia agraria en este nuevo Código Procesal Agrario, pero como les digo, jurisprudencialmente ya nosotros lo veníamos manejando. Conflictos de propiedad intelectual, por ejemplo, lo que son signos distintivos, ¿verdad?, todo lo que son marcas. Ya esos conflictos, discutiendo sobre marcas, también los ventilaríamos en la vía agraria siempre y cuando tengan que ver con empresas agrarias. Ya desde hace bastante tiempo el tribunal, a través de la jurisprudencia, había venido resolviendo conflictos de ese tipo, ¿verdad?, de competencia desleal en cuanto al régimen marcario, pero ya en esta ley se definió claramente que si se trata de empresas agrarias las que están discutiendo sobre la marca, el conflicto se ventilará en la vía agraria. ¿Y por qué? Porque si nos vamos a los perfiles de la empresa, tenemos un perfil de la empresa agraria que es el perfil objetivo, y el perfil objetivo de la empresa agraria tiene que ver con todos los bienes de la empresa. Entonces, desde el punto de vista del perfil objetivo de la empresa agraria, la marca en sí misma es un bien de la hacienda agraria. Entonces, al ser un bien de la hacienda agraria, el conflicto en sí mismo se tiene que ventilar en la vía agraria. Ya sobre este punto de conflictos que tiene que ver con aspectos fitosanitarios y zoosanitarios, la ley ya los define claramente, pero ya el tribunal también venía resolviendo. Nosotros hemos ordenado, a veces por la fiebre porcina, por ejemplo, la matanza en una
en una empresa dedicada a la producción de cerdos, la matanza de todos los cerdos, ¿verdad?, para que no se propaguen las enfermedades. Igualmente, no solo en la parte animal, sino también en la parte vegetal, con la cigatoca negra, por ejemplo, en cultivos, ¿verdad?, de banano, plátano. Y muchas veces hemos ordenado eliminar toda la plantación. Usted dice, pero son un montón de hectáreas y todas las pérdidas que va a tener pues sí, pero va a contaminar todas las producciones aledañas. Entonces, desde ese punto de vista hay que protegerlas. Entonces, muchas veces ordenamos la corta de todas estas plantaciones con la finalidad de proteger las otras plantaciones. También les mencioné el caso de la vaca con brucelosis, ¿verdad?, recientemente. Y aquí hay un punto que sí es totalmente nuevo. En esta normativa nos dice que tenemos competencia para conocer también la constitución, el desarrollo, la transformación, la disolución, la liquidación de personas jurídicas cuando su actividad principal sea la agraria. ¿Qué pasó? Actualmente, cuando hablamos de liquidación de sociedades, todo esto actualmente se ve en la vía civil, pero con esta nueva normativa, por eso les decía que vamos a tener una serie de conflictos de competencia tanto con lo civil y por ahí más adelante vamos a ver también con lo contencioso, porque aparte de todo lo que tiene que ver con la empresa agraria, actualmente se liquidan en la vía civil. Todo lo que es la disolución, liquidación de ese tipo de sociedades se hacen en la vía civil. Pero con esta modificación, a partir del próximo año, estaremos conociéndola en la vía agraria. Entonces esto, digamos, es algo de lo que se introduce novedoso con respecto a la legislación anterior. Lo de competencia desleal ya les mencioné algunos ejemplos y este otro punto último en cuanto a la administración y reorganización por intervención judicial de las personas físicas o jurídicas cuando la actividad principal sea agraria. Entonces, actualmente nosotros este tema de administración y reorganización por intervención judicial, en este momento le puedo decir, lo desconozco completamente. Lo desconozco completamente porque nunca lo hemos llevado, pero con el nuevo código es parte de las nuevas competencias que se nos dan a lo agrario. Y lo más chistoso de todo es que yo digo, por un lado le quitamos la competencia a lo civil y al final no establecieron un proceso especial, entonces al final tenemos que aplicar el mismo proceso establecido en la vía civil, ¿verdad?, en el Código Procesal Civil. Sobre la jerarquía impropia, nosotros en este momento en la jurisdicción agraria conocemos aproximadamente recursos de apelación contra 12 tipos de procesos que se hacen en el INDER por jerarquía impropia. Yo en lo personal creo que se les fue la mano porque realmente estamos hablando de actos administrativos y nosotros sí conocíamos cuando se daba la revocatoria de parcelas y nulidad de título, pero actualmente con la nueva ley INDER nos otorgaron competencia en aproximadamente alrededor 12 procesos o 12 procedimientos.
Yo estoy esperando que se asiente un poquito la ley INDER y que se asiente un poquito esta ley para hacer la consulta de constitucionalidad más adelante. Pero no tengo la más mínima duda que la sala va a declarar la inconstitucionalidad de esas normas, porque nosotros, es ilógico, el Tribunal Agrario conoce por jerarquía impropia apelaciones y a veces también conoce por el fondo, ya en la vía judicial, entonces es como que fuéramos juez y parte al mismo tiempo. Entonces para mí eso crea un conflicto que debe ventilarse en la sala constitucional. Yo nada más voy a esperar que se asiente un poquito las normas y de ahí hago la consulta de constitucionalidad, porque esto es propiamente conductas administrativas. Actualmente también en esta nueva ley se nos da competencia para conocer de todos aquellos procesos en que tengan que ver todas las instituciones del Estado que tengan que ver con lo agrario. Entonces ahí hablamos de SENASA, hablamos del MAC, hablamos del INDER, hablamos de, bueno, en el MAC hay aproximadamente, el MAC era uno solo y se dividió como en 12 instituciones aproximadamente. Todo lo que tenga que ver con actos administrativos de esas empresas que tengan que ver con lo agrario, lo veremos en lo agrario. Entonces, de acuerdo a lo que dispone esa nueva normativa. Entonces, desde ese punto de vista, también va a haber una serie de conflictos de competencia con la vía contenciosa administrativa. Actualmente hemos mantenido conflictos de competencia bastante serios con la vía contenciosa administrativa, que a veces uno, inclusive como juez, no sabe qué hacer, porque por un lado, en un momento la sala le dice, sí, esto es agrario, y a la semana en otro asunto le dice, no, esto es contencioso. Entonces, actualmente no tenemos una línea clara en ese sentido. Y con toda esta nueva normativa que viene, creo que va a estar más, el camino va a estar un poco más escabroso. Por un lado, el código dice que quedan excluidas del conocimiento de los tribunales agrarios las pretensiones propias de las jurisdicciones penal, laboral y contencioso. Entonces es como un contrasentido, porque por otro lado nos dice, van a conocer, aunque sean actos administrativos dictados por estas y estas instituciones. Entonces, desde ese punto de vista, hay como una especie de contradicción en la misma normativa, que ahí generalmente a quien le toca, a nosotros decimos, como se dice el refrán, bailar con la más fea es al tribunal, porque es el que tiene que venir a sentar las bases sobre un montón de puntos que no están claros en el nuevo código. Ok, en esta norma, en el artículo 252 del Código Procesal Agrario, se establece una serie de competencias sobre diferentes tipos de procesos que se ventilarán en la vía agraria. Como les decía, la actual ley no contemplaba nada de eso. Si bien es cierto, se conocían en la vía agraria aplicando la norma procesal civil, ahora algunos de ellos se hicieron nuestras propias normativas y vamos a conocerlos en la vía agraria a través de este Código Procesal Agrario. Entonces así tenemos los interdictos, todo lo que son los desahucios que tengan que ver con bienes agrarios,
el cobro de obligaciones dinerarias líquidas y exigibles cuando no corresponda hacerlo en el proceso monitorio. Y también vamos a conocer también los procesos monitorios también en la vía agraria, ¿verdad? Todos aquellos procesos derivados de un contrato de arrendamiento cuando se pretenda la resolución o la ejecución forzosa de un contrato. Igualmente, todo lo relativo a la posesión provisional de bienes muebles excepto dinero. Aquí en esta norma vemos una serie de competencias, ¿verdad?, que se le dan al agrario a través de estos tipos de procesos sumarios que se metieron un montón de cosas que no vienen regulados en restablecimiento de derecho de paso, derivadas de conflicto por competencia desleal, prestación, modificación de extinción de garantías. Bueno, ahí en la norma lo tienen, es el 252 creo. Por aquí me están jalando las orejas y aquí nada más, aquí vamos apenas por una parte de las nuevas competencias. Ya lo de los interdictos ya se los mencioné, nosotros sí dejamos los 5 interdictos que se conocen actualmente o se conocían con el antiguo Código Procesal Civil y que se eliminan 2, ¿verdad?, con la nueva normativa procesal. Aquí prácticamente los volvemos a recuperar. Y tal vez importante, digamos, los procesos, todo lo que tiene que ver con asuntos agroambientales, que se establece un proceso ambiental en esta normativa que no está regulado en ningún lado, ¿verdad? Entonces eso es novedoso, es nuevo y desde ese punto de vista, digamos, es importante para la protección del medio ambiente. La protección cautelar, antes no lo teníamos regulado en la ley y ahora ya viene regulado en los artículos 235 y siguientes del nuevo Código Procesal Agrario. Bueno, vamos a terminar acá. Preguntitas, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias, don Antonio. Don Antonio, el nuevo Código Procesal Civil de alguna manera limitó el uso del recurso de apelación. ¿Cuál es el tratamiento que le está dando el Código Procesal Agrario a los recursos? Nosotros mantenemos más bien el Código Procesal Civil, más bien viene a agarrar un poco la experiencia que hemos tenido en agrario, porque nosotros actualmente, y lo mantenemos, digamos, no todo tiene apelación, ¿verdad? Nosotros con la ley actual hemos mantenido, y les cito un ejemplo, creo que era el 568, algo así, del Código Procesal Civil viejo, decía autos apelables y venía toda una página completa de autos apelables. En agrario, conforme lo que establece el 58 de la ley actual, todo lo que son autos carecen de apelación. Entonces nosotros hacíamos el proceso un poco más célere porque se impedía que se estuviera apelando constantemente sobre una serie de resoluciones. Y el nuevo código viene muy parecido al civil. Muy parecido al civil desde el punto de vista, es un proceso oral por audiencias y viene también bastante limitado lo que es la parte recursiva en el nuevo código. Gracias, don Antonio. Una duda que se han dado o ha estado en el ambiente, sobre todo entre los litigantes de las zonas rurales, y es que con el nuevo Código Procesal Agrario, con las competencias que le dan a los defensores públicos agrarios,
pareciera ser que estos pueden llevar procesos de informaciones posesorias. ¿Qué conoce usted de eso? No es que pueden llevar, lo han llevado actualmente. O sea, por cierto, hoy estaba resolviendo un asunto que tiene que ver algo con eso, que vino la defensa pública y estableció un trámite de información posesoria para X persona y solo lo presentó, y ahora la persona viene y llega con le remueve el poder a la defensa pública, dice no, esto me lo va a continuar llevando el licenciado fulano de tal, y él le remueve, digamos, la representatividad al defensor público. Entonces la defensa pública procede a cobrarle los honorarios, porque dice, si usted entonces pudo pagar un abogado que le llevara el asunto, desde un inicio tenía condiciones económicas para pagarle a la defensa, entonces la defensa le estableció un incidente de cobro de honorarios. Gracias. Yo tengo una última pregunta y tiene que ver con lo que se conoce como una demanda improponible. Ajá. ¿En cuáles supuestos es que en el nuevo Código Procesal Agrario se puede establecer una demanda improponible? Viene establecido, es que como les digo, viene a prácticamente replicar un montón de normas que las redactaron un poco diferentes, pero al final trataron de asimilar el proceso agrario también al proceso civil, y prácticamente toda la normativa procesal actual viene en el mismo sentido, ¿verdad? Tratando de la demanda improponible. Todo el mundo ha dicho que era difícil, que no se podía decir porque era negarle el acceso a la justicia a las personas, que se violentaba la constitución política, y desde el Código Procesal Viejo para mí ya estaba contemplado en el artículo 97, donde decía que el juez podía desechar cualquier solicitud evidentemente improcedente, y yo no sé por qué a las personas que administraban justicia les daba pánico de una vez rechazar una demanda desde la entrada, cuando para mí el artículo 97 anterior les daba todas las potestades para hacerlo, y actualmente con las nuevas leyes ya ahora sí viene totalmente regulado. Entonces eso va a economizar procesos en agrario, yo no sé, a veces también procesos que duran un tiempo largo, y usted dice, pero si este asunto yo ya sé lo que voy a resolver desde el inicio, no tiene sentido mantenerlo ahí, recibir pruebas, hacer todo el juicio y hacer un montón de cosas si yo ya sé lo que voy a resolver, porque realmente la demanda es improcedente. Muchas gracias, don Antonio. Si algún estudiante tiene alguna pregunta que hacer, con mucho gusto. Mi duda básicamente era como con el tema de la Dos Pinos, con lo de las recetas, que los mismos productores hacen las recetas. Mi pregunta es, en esta nueva reforma, como también se ve eso, ¿también se regula realmente quién hace las recetas y los procesos que tiene que tener? ¿O se sigue a la libre que cualquier persona pueda tener una receta y se regule hasta que ya exista el problema? O sea, no sé si me explico. Generalmente, digamos, el distribuidor, para poder distribuir productos agroquímicos, se tiene que tener una serie de permisos especiales, ¿verdad?, por el tipo de productos que se manipulan. Entonces, generalmente, la empresa productora, digamos, de los agroquímicos, generalmente establece las recetas a aplicar, digamos, donde dice tanto de tal, digamos, usted dice azufre, esto, el otro, las mezclas correspondientes. Entonces generalmente el que las prepara es el mismo productor a la hora de aplicar y atomizar. Y creo que eso no va a variar absolutamente en nada, ¿eh? Simplemente que si usted aplicó la receta y la receta le produjo un daño, ahí responden de conformidad, inclusive a la misma ley del consumidor, responden desde el productor hasta el distribuidor, ¿verdad?, por los daños y perjuicios que se puedan causar al campesino. Y con los temas de los animales, cuando están enfermos, que se tienen que ejecutar o algún proceso de estos, ¿por qué se entra a discusión si se tienen que o no ejecutar? Digamos, si no hay un papel que indique que exactamente están enfermos y que tienen que, como para evitar la discusión. Sí se hace, a veces son las personas, por ejemplo, ese caso que les estaba contando, eran dos vacas contagiadas con brucelosis, y aparentemente eran las vacas lecheras que más producían, ¿verdad?, dentro de la finca. Entonces las personas se negaban realmente, porque ellos decían que
que no estaban enfermas, que no era cierto, pero habían criterios técnicos del SENASA donde decía que esas 2 reses tenían que sacrificarlas, ¿verdad? ¿Perdón? Fue solo por negación de las personas. Fue por negación de las personas. Entonces, como ellos no quisieron aplicar la orden que les dieron de sacrificar los animales, entonces la Dos Pinos le dejó recibir toda la producción. Entonces, al no recibirle toda la producción, les causó un grave perjuicio, pues no pudieron acomodarla, digamos, de un montón de litros de leche, y desde ese punto de vista, durante un plazo de varios meses que no se lo recibieron, porque realmente ellos no quisieron. Y luego ellos contrataron un técnico también privado para que contrarrestara el criterio que dio el SENASA. Pero desde ese punto de vista nosotros consideramos que hay el nivel preventivo que se debe de tener es más amplio que el nivel privado. O sea, que no interesa solo lo privado, sino también hay que tener un carácter preventivo de que eso pueda contagiar, puede provocar una serie de daños. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros consideramos que tenían que, no es que le dijeron, no lo puede hacer, si quiere no lo hace, no, le están diciendo a usted, sacrifique estos individuos porque, de acuerdo a los dictámenes, están enfermos, ¿verdad? Entonces ellos tenían que realmente sacrificarlos. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, le damos muchas gracias a don Antonio García. Un aplauso. Y desde ya quedan todos cordialmente invitados para mañana a las 6:30, donde se va a tratar un tema de materia penal. Tiene que ver aspectos penales de lo que tiene que ver con la modificación de la publicidad de modelos retocadas, todos los aspectos de violación a la ley de propiedad intelectual y lo que es engaño al consumidor. Entonces es un tema novedoso, muy interesante, entonces quedan cordialmente invitados. Buenas noches, pueden ir a clases.